En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 4 minutos, como lo habíamos anunciado, está ya junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, y les recordamos que ustedes pueden seguir también opinión y análisis a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto en todo el mundo a través de la plataforma www.radioatalaya.net. Analizaremos con nuestro invitado, dando la bienvenida al doctor Byron López Castillo, si el tiempo nos alcanza, 3 temas que realmente concitan el interés y que se debaten hoy en la agenda nacional. El primero tiene que ver con una evaluación a los resultados de las últimas elecciones. Y el otro tema es el destino del Consejo de Participación Ciudadana. Y hablaremos también de la situación de Julian Assange. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, señoras y señores. Primer tema del orden del día, como dice el director de este programa. Un análisis somero, sucinto, pero ajustado a la realidad del resultado de las elecciones del domingo último. En primer lugar, hay que destacar que fue un evento electoral que se llevó a cabo con absoluta tranquilidad. Como dije en un programa anterior aquí, hubo incidentes como es normal en toda elección, pero masivamente no. Y una participación del pueblo ecuatoriano, no obstante las deficiencias que hay naturales, por ejemplo, locales que estaban inundados en ciertos lugares por la lluvia, etc. Eso al margen del comentario. Lo importante es lo siguiente. El análisis se va a encuadrar en determinar de lo que hasta aquí tenemos conocimiento ya de resultados establecidos legalmente y luego del contagio por parte del Consejo Nacional Electoral. Resulta lo siguiente. AP, Alianza País, dejó de ser la primera fuerza política como lo fue en el año 2014, cuando consiguió 10 de las 23 prefecturas, es decir, alcanzó el 43% de estas dignidades. El 24 de marzo se reconfiguró el tablero político y se dio cabida a la derecha social cristiana y a 2 organizaciones del centro izquierda. En realidad, el 74% de las prefecturas del país se las llevó el Partido Social Cristiano, Pachacuti, Democracia Sí, ya sean solas o en alianza con otras fuerzas políticas. El Movimiento Compromiso Social, lista 5, afín al expresidente Correa, alcanzó 2 prefecturas, la de Manabí y la de Pichincha. Ambas fueron ganadas con menos del 30% de la votación. Esto se debió a la dispersión de votos por las mismas candidaturas. En Manabí hubo 13 postulantes y en Pichincha 18. Y esto es un punto importante de analizar, esto de la dispersión. Alianza País obtuvo 2 prefecturas, en El Oro y en la provincia oriental de Orellana. En Chimborazo, Cañar, Guaya, Los Ríos, Santa Elena, que fueron gobernados por el Alianza País, pasaron a manos del Partido Social Cristiano solo o en coalición con otros movimientos políticos. En Esmeraldas prevaleció la lista 6, en donde antes el MPD tuvo una importante representación popular. Hay algo que anotar interesante, las sorpresas que han dado estas elecciones en lo tocante a determinados candidatos. Por ejemplo, las sorpresas son en Cuenca, en Ambato y en Machala en lo tocante a las alcaldías. En Ambato gana un señor doctor Altamirano, venciendo al doctor Luis Torres, que fue alcalde de la ciudad de Ambato algún tiempo y hizo una buena gestión, y se lanzó ahora a la alcaldía. Y sorpresivamente gana el señor doctor Altamirano. Lo de la tienda Partido Social Cristiano. Claro. Torres era del Partido Social Cristiano. Y el socialcristianismo pierde esa alcaldía en Ambato. He conversado yo con algunas personas de aquí de Guayaquil que son vinculadas con la ciudad de Ambato y me plantean lo siguiente, que se explica no porque consideren que Torres sea un mal candidato o que hubiera sido un mal alcalde, porque ya fue un buen alcalde, sino que parece que no le gustó a la ciudadanía mateña
que él deje la Asamblea Nacional en calidad de asambleísta y deje como reemplazo a un hijo que constaba en la lista previamente establecida, pero dejó a su hijo en calidad de reemplazo de él en la Asamblea. Y eso parece que la gente tomó mucho y tiene importancia y tiene peso ante la opinión pública. El resultado de Machala, en donde el Partido Ciudad Cristiano pierde tanto la alcaldía como la prefectura. Aquí también se habla de una situación que no le gustó mucho a la gente, esto de la dinastía. Primero el papá, después el hijo, ahora nuevamente el hijo y otra vez el papá. Entonces la gente vota con ese criterio. Pero ahí estaban los dos. Ahí estaban los dos. De candidato, claro, prefecto y alcalde. Así es. Aquí en San Borondón, por ejemplo, se cuestionaba lo mismo. Por eso estoy hablando concretamente, ¿no?, de la ciudad de acá. No, era para hacer una comparación. Sí. Y lo que sucede en Cuenca, un señor Palacios que parece que no fueron muy conocidos para nosotros, menos en el ámbito nacional. Pedro Palacios triunfa sobre candidatos como Carrasco, candidato como Cabrera, que fue alcalde de la ciudad. El otro prefecto. Y el otro prefecto también. Y entonces en Azuay hay una sorpresa, es así, grande. Y otra, el triunfo precisamente en Azuay de Pérez. Jefferson Pérez. No, para prefecto. No digo, pero también lo venció a Jefferson Pérez también, que era una figura más conocida por su carácter deportivo, medalla olímpica, un hombre que se ha preparado, estudió en los Estados Unidos, tiene una maestría, etcétera, y le gana el señor Palacios. Entonces, estas son las importantes observaciones que pueden producirse como consecuencia de las elecciones del día domingo. Las proyecciones que estas elecciones tienen para el año 2021, que se elige presidente de la República, Asamblea Nacional, Asamblea Nacional, también deben ser analizadas ahora someramente. El tiempo, pues, se encarga de muchas cosas, y lo que ahora parece claro, mañana parece oscuro, o viceversa. Pero ya se vislumbra en el país una tendencia a salir, como decía Sebastián Vico, de un péndulo para entrar a otro. O sea, ya hay movimiento pendular de la izquierda a la derecha, en unos casos, de la derecha a la izquierda en otros. Ahora es evidente que el movimiento Alianza País, que no logró en estas elecciones una gran significación, igual que el movimiento de Correa, que se tuvo que refugiar en la lista 5 porque no le permitieron usar el nombre de Revolución Ciudadana, pero figuraba él como el promotor de esta campaña, demuestra que hay un evidente descenso en este sector político. Internamente, por la serie de problemas que estamos viendo, corrupción por todo lado, enjuiciamientos políticos, cada día aparecen más causas que dan margen a más juicios, y luego lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua, en donde hay movimientos de este mismo sector que están fracasando en la conducción de sus destinos. Es decir, todo eso nos permite pensar que en el Ecuador, en la dirección del 21, va a haber un panorama político con una prevalencia del sector centro-derecha, con una disminución del sector denominado de izquierda. O sea, lo que pasó el domingo entonces es una especie de primarias para lo que pasará el 21, doctor. Yo entiendo que muchos dirigentes políticos tomaron estas elecciones como unas primarias. Esa es la palabra que se emplea en otros aspectos políticos, pero aquí también puede producirse esta situación. Auscultaron con motivo de estas elecciones cuál es la posición personal de ellos y la del partido o movimiento al que se pertenece. Yo sí creo que hay un termómetro en este sentido. Yo quiero opinar sobre su análisis y agregar algunos aspectos que son importantes considerar. Yo creo que estas elecciones nos dicen que lo local y la ciudadanización política es la que está prevaleciendo como expresión o adhesión electoral. ¿Por qué? Porque cuando se atacaron a los partidos políticos para que los movimientos surgieron los movimientos masivamente, y para sobrevivir y subsistir han tenido que hacer alianzas con Dios y con el diablo, y ahí están las consecuencias. Entonces, hoy por hoy nos parece sorpresivo, por ejemplo, decir en Cuenca fue una sorpresa, Yacu Pérez es una sorpresa. Yo creo que y vuelvo a insistir, hay una madurez desde lo local donde se evalúa que el acercamiento en el discurso propio de lo local es lo que causa impacto para tener
beneficio electoral de un candidato que aparece no dentro de la estructura política, que no aparece de la tradición de la estructura política, sino de un ciudadano que se lanza con un movimiento hacia alianza, pero ha estado en lo local, ha ejercido eso. Entonces lo local creo que está jugando un rol muy importante, y este tema de las alianzas para sobrevivir respecto a los resultados electorales también es muy importante. Por eso vemos que hay partidos y hay movimientos que han tenido que hacer alianza con 3 y con 4 movimientos al mismo tiempo, pero han ganado. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Como tú decías, yo creo que el futuro se le presenta para generar una cultura de alianzas amplia, que podría aprovecharse para generar una propuesta, ¿no es cierto?, de concertación de una tendencia, pero para eso se necesitan liderazgos locales y liderazgos nacionales. De cara al 2021, entonces habría que ver cuáles de los potenciales candidatos, porque usted se pone a revisar candidatos para el 2021, excepto Jaime Nebot, no encuentra en el país, pues. Y mire en Quito, por ejemplo, ¿a quién pones tú? No, con este resultado, Guillermo, ¿cómo va a insistir Guillermo Lazo? Puede insistir Noboa, como ha insistido. Lo ha vuelto a reiterar. Lo ha vuelto a reiterar, como ha insistido. Pero los resultados no son por lo que desea, no llegan pues a los niveles aunque electorales. Falta tiempo, pero sin embargo son 2 hasta el momento. Entonces, Doctor, yo creo que hay una escasez de liderazgo un aspecto nacional. también importante. Esto que anotan ustedes es muy trascendental. Los partidos políticos se deterioraron por 1000 razones, no motivo para comentar ahora. Pero no quieren desaparecer del todo el escenario político, lo cual es conveniente y correcto para ellos. Y acuden a estas alianzas. ¿Con quiénes? Con movimientos locales, parroquiales, pequeños, chiquitos, escondiendo su debilidad con esos movimientos locales o parroquiales. Lo ha simplificado. Lo importante de aquí sería que hayan líderes políticos en el Ecuador que comprendan la necesidad histórica y democrática de organizar verdaderos partidos, que no es tarea de 8 días, pero eso demanda una verdadera democracia, existencia de partidos bien estructurados, con carácter nacional, con una ideología, cualquiera que ésta sea, pero una ideología acorde con la realidad del momento que vive un país, con un liderazgo nacional y con una participación nacional. Eso es lo que caracteriza a un partido. Pero aquí los partidos ellos mismos se autoeliminaron, y para no desaparecer totalmente del planeta buscan estas alianzas. Es llegado el instante que ahora recapaciten y vean que el partido A se unió con el grupo X y Z acá, y ese mismo partido se unió en otra parte con el grupo HCJB. Entonces eso lleva ¿a qué? A una disgregación de fuerzas, y la gente no sabe en definitiva por quién ha votado. Voté por la lista, no veo el número, 1000. Está integrada por distintos sectores. ¿Por quién votó por la 1000? ¿Cuál fue la tendencia? No sabía por qué votaba ni para qué votaba. Dos, aunque le interrumpa, importante, que cada partido político o movimiento político ya piense en propuestas concretas para presentarle al país. No podemos caer en la tremenda equivocación de votar por candidatos que ofrecen lo que les sale del fondo de su alma. Decir un tipo aquí en Guayaquil, yo llego a la alcaldía y elimino el pago de los impuestos prediales durante los 4 años que sea alcalde, eso significa ignorancia o verle la cara de tonto al pueblo. Eso no acepta el pueblo. El pueblo sabe que eso no puede ser. Entonces necesitamos políticos que tengan capacidad de políticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que sean hombres o mujeres que presenten propuestas, no al 2024, sino al 2100, al 2200, unos 30, 40 años adelante, para poder hacer un país de verdad. Este es un sueño que debemos tener todos los ecuatorianos y exigir a los políticos esto. Ya no pensemos en las elecciones de mañana, pensemos en las generaciones de mañana. Y eso se hace solamente cuando hay un partido bien estructurado, que no piensa solamente en la elección de mañana, y con partidos que tienen líderes permanentemente, porque hay otro problema en el Ecuador. Caso de Alianza País o Revolución Ciudadana, desaparecido Correa, no tienen figura. El velasquismo tuvo más figura que Velasco Ibarra. Guevara Moreno en el CFP igual. El único partido que mantiene un liderazgo continuado es el Partido Social Cristiano, con
Febres Cordero y ahora con Nebot y ahora con Cintia. Ahí hay una continuidad de carácter programática e ideológica. Eso es lo que hay que aspirar en este país. Lo demás sería ilusión y seguir en este empantanamiento de elecciones como las que tuvimos este Yo domingo. estoy de acuerdo en el tema de los partidos, que hay que fortalecerlo y institucionalizarlo en la perspectiva para lo que fueron creados. Un puente entre lo civil y también el tema público. Pero crear y desarrollar militancia ideológica, que debería ser lo importante, es trascendente, pero falta también, esto es importante, más allá de eso, liderazgos que consoliden tendencias, pues, sobre la base de lo que usted dice, claro, doctor, de un programa mínimo, sí, para la nación, sí, para 5, para 10, para 15 años, pero sí, donde todos estén concertados, pues, estén de acuerdo, pues, y aprueben eso. Y ahí se lancen a las como candidatos a las dignidades, pero tienen ya un plan sobre el cual van a desarrollar y han concertado que eso es lo necesario para el país. No hay eso, hay una dispersión total y absoluta. Este asunto de la cantidad de movimientos y de candidatos, por un lado, y también la de las alianzas, por otro, tuvieron disímiles resultados. En este momento, en Quito, por ejemplo, la dispersión de candidatos que provocó que el alcalde sea elegido con el 21%. No sucedió en Guayaquil, que es totalmente, la prefectura igual. Entonces ahí estudiemos el asunto. Vale que en un cantón como Durán hayan 21 candidatos a alcaldes. Vale que en este país hayan 82.000 candidatos. Vale que en este país, entonces aquí hay que hacer una autodepuración. No todos pueden ser movimientos y partidos. Hay una decisión del Código de la Democracia. Tienen que cumplir el 4% mínimo del resultado electoral, o tienen que tener por lo menos 3 diputados. Ese es otro tema importante. Eso hay que reformar. El denominado Código de la Democracia, que es la ley de elección anterior, tiene que modificarse sustancialmente. Hay varios planteamientos sobre la cantidad de reformas que debe de aplicarse al Código de la Democracia, empezando por la papa caliente del tema del voto voluntario obligatorio. Sí, otro tema importante es ese. Pero lo que usted nota, la proliferación de movimientos, lo que es un país tan pequeño como el nuestro, con 200 agrupaciones políticas, ninguna de significación. Hagamos un esfuerzo mental con el tiempo. Y todo este montón de movimientos que sonaron ahora con distintos nombres, mañana sí, pasado mañana no, el jueves sí, el domingo no, eso tengamos presente para ver quienes aparecieron como líderes o dirigentes de esos movimientos, dónde están después de un mes. Se ocultan. Otra cosa que tiene que haber muy claramente establecido, mi opinión, el Estado no tiene por qué estar fomentando a los partidos políticos. El fondo partidario, ese es otro partidario, porque ahora muchos se lanzaron a candidatos y a auspiciar candidaturas porque sabían que iban a recibir una migaja. Gastan un porcentaje y les queda el resto. Tal vez me equivoco, pero eso da margen a estas incorrecciones. Otra cosa que debería revisarse. Son un requisito para ser candidato. Eso, perdóname. Oiga, he visto unos que han ganado. Eso. Y ¡pac! Están sentenciados. O sea, ganaron hoy y al otro día hay una sentencia contra ellos porque han tenido 5 juicios. Pero como no han sido condenados, dice que la inocencia es hasta que se exprese una condena. Oiga, y se lanzaron, 6, ¿no es cierto? Y se lanzaron y ya ahora están condenados. ¿Sí sabe cuál es? Juicio por alimento. El juicio por alimento. Juicio por alimento. Bueno, imagínate. Tema. Ponerle condiciones. Claro, pues. Éticas, de solvencia cultural, política y sobre todo de experiencia en el manejo de la cosa pública. Doctor, vamos al otro tema, ¿ok? Vamos al otro tema que es el Consejo de Participación Ciudadana. Que ya no, sí, este tema que estamos planteando ahora, un pequeño paréntesis chiquito, debemos mantenerlo permanentemente. Sí, es una línea, columna de una línea que tenemos. Alguien nos escucha. Perfecto. Y ese alguien se diluye, se va más aumentando. Correcto. Si damos mensajes de este contenido. Esa es mi idea. No me equivoco. En lo tocante al Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Trujillo, Julio César Trujillo, que pasara la historia como un hombre de una calidad excepcional, personalmente dijo anticipadamente que el Consejo de Participación Ciudadana, que él preside transitoriamente, debe desaparecer porque no sirve para nada. Y ahora lo acaba de repetir, que va a encabezar la recolección de firmas para que se produzca una consulta popular que determine que ese organismo no sirve. Esa es una tesis importante a discutirse. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene ninguna razón de existir en este país. Lo probó el anterior,
no el que está presidido por Trujillo, el anterior, que se puso al servicio de Correa y del correísmo, demostrando con eso que no había ninguna transparencia ni menos participación ciudadana. Entonces hay que orientar a la ciudadanía para que se llegue a esa consulta, llegue sabiendo que deberá votar porque no tiene razón de ser. El tiempo no nos da para hacer un análisis mayor. No estamos analizando el mecanismo. Se hace la consulta, desaparece o tienen que llamar a una constituyente. ¿Cómo se los criterios? Parece. Se hace la consulta y desaparece. Dice, si gana el sí, desaparece. O sea, la pregunta clave es la consulta. La consulta es una forma. La consulta y la pregunta clave es la consulta. Si desaparece. ¿Cómo tiene que ¿Está usted de acuerdo que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana? Y sí, una no. promoción para que eso no... El tema es que hay que ir a la consulta con una promoción previa. Claro, si no, la gente igual va a pasar lo que ha pasado. Pero esa consulta del doctor Trujillo va a decir la Corte Constitucional, viene con ratito, présteme para ver si... la opinión de la Corte Constitucional, sí. Ese requisito hay que reunir. Eso sí. Entonces la Corte le va a decir, señor, esto fue creado mediante la Asamblea Nacional Constituyente, por ese mismo mecanismo tiene que ser desaparecido. Hemos visto en esta campaña ponca que hicieron estos ciudadanos que ninguno tiene calidad jurídica para desempeñar un cargo de esa función. Uno dijo, iré allá a ese cargo para combatir la corrupción con un machete, sacó un machete. El otro, iré allá para combatir la corrupción, añeque. Y el anterior era con una correa. Y anterior. Y lo que dijo doña Rosa Chalá. La última que estuvo aquí. Muy bien. No dijo nada. Doctor, muchas gracias por sus comentarios, sus visiones y sus análisis respecto a estos temas que realmente hoy están en la agenda para el debate nacional. Gracias por haber estado con ustedes. Un buen, feliz fin de semana.